Ok, buenos días nuevamente, Norlin. Vamos entonces con la sesión 2 de Derecho Tributario 2. Voy a ampliarte la pantalla para efecto de retomar lo que teníamos pendiente de conocer la distribución del contenido de esta asignatura. La parte de la unidad 1 que tienes ahí en la sesión 1 es todas las generalidades de lo que es el derecho tributario 2, hablando desde el punto de vista de las tasas, desde hablando de los impuestos y otras contribuciones, ¿verdad? Que es lo que corresponde a esta primera unidad. En esta, igual es hablar básicamente de lo que son las contribuciones especiales, las obligaciones de los contribuyentes, la extinción de las obligaciones tributarias, entre otras. En la parte que corresponde a la unidad 2, que es la que vamos a desarrollar hoy, ya entramos al impuesto sobre la renta. En esto vamos a ver lo que son las conceptualizaciones, clases de renta, deducciones permitidas por la ley, gastos no deducibles, ingresos no contributivos de rentas y personas exentas. De todas maneras, igual vamos a ver las 6 unidades ahí. Ahí nada más voy a rectificar algo, pero quiero aquí aclarar en virtud de la presentación, la primera unidad son impuestos, derechos o tasas y contribuciones especiales, obligaciones y extinción de las obligaciones tributarias. En la unidad 2 vamos a abordar impuestos sobre la renta. Es aquí donde se suma una unidad 2, porque la puse como unidad 2, pero están dentro de la unidad 1, solamente para aclarar. En la unidad 3, impuestos al valor agregado. En la unidad 4 vamos a desarrollar el impuesto sobre bienes inmuebles o IBI. En la unidad 5, legislación tributaria general y otros impuestos. Y en la unidad 6, procedimiento administrativo y la base oficiosa. ¿Cuál es el contenido de todo este desarrollo? En primer lugar, ya sabes que las tres primeras que yo te tengo ahí puestas o que te visualicé en la presentación es básicamente una sola. Por eso es que vamos a ver y a revisar que dentro de esta unidad 1 vamos a ver la definición, su naturaleza jurídica, los principios, clasificación y efectos de los impuestos, evasión, defraudación y todo lo que son contribuciones especiales. Ya tienes, digamos, en el repositorio la parte del material, pero falta compartirte lo que son las asignaciones. Solo igual, terminando la sesión, yo te lo complemento, te reviso bien y te complemento esa información, para que puedas ya con calma revisar y ver qué es con lo que debemos de trabajar. Dentro de la parte de las obligaciones tributarias, básicamente vamos a abordar lo que son los antecedentes, la relación jurídica tributaria y las obligaciones tributarias, las fuentes que generan esas obligaciones tributarias y lo que es génesis del crédito fiscal, que de cierta manera abordamos bastante todo lo que parte de lo que es el derecho financiero, y esto te sirve para poder comprender un poco más lo que es la génesis del crédito fiscal. En lo que es las extinciones de las obligaciones tributarias, efectivamente, cuáles son las diferentes formas en las que las personas obligadas, sean naturales o jurídicas, pueden extinguir esa obligación. Puede ser, en primer lugar, y la más común, que es el pago de sus impuestos. Puede existir una compensación, una confusión, condonación y prescripciones son las figuras que están reguladas en la Ley de Concertación Tributaria, que es la Ley 822. En la parte de los impuestos sobre la renta, hablaremos sobre los conceptos, clases de renta, deducciones permitidas por la ley, casos no deducibles. En este caso, pues los que están exentos del pago del IR, los ingresos que no son constitutivos de renta o como las personas, tanto naturales como jurídicas, exentan del pago del mismo, y cómo se hace esa renta presuntiva del cálculo. El impuesto sobre la renta es súper amplio, Norlin, y básicamente solo hablar, por ejemplo, del impuesto, lo que es el IR en rentas de trabajo es súper amplio, porque hay variedad de formas de calcular que te puedes pasar 2, 3, 4 encuentros hablando sobre el impuesto
producto de un contrato de trabajo o lo que es la renta de trabajo como tal. Pero el IR está también lo que es las rentas económicas, pero están las pérdidas y ganancias de capital. Entonces, hay tres clasificaciones del IR de la cual vamos a tratar de abarcar, quizás no todo, porque pues al final vas a complementar con el autoestudio, pero lo que tengamos en el tiempo para poder hablar un poco de ello y ver cálculos matemáticos de cómo podemos, por ejemplo, hacer el cálculo. En la renta de trabajo es más variado, entonces es mucho más amplio y es como con lo que vos tenés que lidiar a veces día a día para efecto de las personas que no son contadoras. Para el concepto del contador sí tiene que manejar todos los tres tipos de renta a su perfección y cómo hacer las declaraciones correspondientes en la web. Pero no vamos a profundizar en eso porque no es parte pues, del contenido, aparte del factor tiempo, no nos daría para poderlo abarcar. El impuesto al valor agregado, igual vamos a ver la conceptualización, las bases imponibles, las prestaciones de servicios, las declaraciones de pago, infracciones y sanciones, entre otros. La parte que corresponde a los impuestos sobre bienes inmuebles, los IBI, también vamos a conceptualizar quiénes son los sujetos del IBI, cuál va a ser la base imponible, cómo se hace la declaración, en qué periodos o momentos se hace la liquidación, casos de exenciones según la ley de concertación tributaria, los recursos del contribuyente, infracciones y sanciones en caso de incumplimiento de estas obligaciones tributarias. Es básicamente en lo que es el impuesto de bienes inmuebles. En la parte de la legislación tributaria general y otros impuestos, aquí más que todo es ver cuáles son aquellas normas reguladoras de los impuestos de forma muy general, desde la parte institucional hasta la parte normativa. O sea, cuáles son las instituciones, los órganos que se encargan de dar el seguimiento, la supervisión y el cobro de estos impuestos y en base a qué ley tienen ellos esa competencia y esa facultad. Entonces vamos a hablar desde la ley de concertación tributaria, porque muchos hacen referencia a la ley de equidad fiscal, ya más adelante vamos a aclarar esos puntos, porque lo que tenemos es la ley de justicia tributaria y comercial, tenemos vigente la ley de impuestos de timbre fiscales, los gravámenes municipales, y lo que son los plan de arbitrio, tanto municipal como de Managua, que sabemos que del plan de arbitrio hay uno para Managua exclusivamente y hay un plan de arbitrio para el resto de los municipios. La ley de promoción de exportación y otras pues tasas y contribuciones adicionales que vamos a abordar. Entonces, y para finalizar, lo que es el procedimiento administrativo y la base oficiosa en el caso de que la persona obligada, en este caso el contribuyente, no esté satisfecho porque por muchas razones, y una de ellas, que es casi lo normal, es cuando se les está cobrando de forma excesiva el impuesto y que no está acorde pues, con sus ingresos, etcétera, y sus gastos y demás. Entonces, hay un procedimiento de queja correspondiente ante la administración tributaria. Hay también consultas en las cuales se puede evacuar, ellos no te responden antes de los 90 días. Cualquier consulta por escrito que usted realice, las notificaciones que recibe el obligado por parte de la administración tributaria correspondiente, los procedimientos y, ¿por qué no?, ahí a ver cuáles son los recursos que tiene el contribuyente en el caso de no recibir respuesta a tu solicitud en la parte administrativa. Y bueno, ahí sería la parte que vamos a ver de lo que es. Esta es la bibliografía que tenemos para el programa de la asignatura. Esto para que lo puedas tener para poder apoyarte en el caso de cualquier asignación que se te oriente para el cumplimiento pues, del programa bajo la modalidad de tutoría que estamos llevando con esta asignatura. Si tienes alguna pregunta por ahí. Vamos bien a lo que estamos ahorita, solo te estoy presentando lo que es el programa como tal que vamos a abordar y pues con lo que vamos a arrancar. Te voy a dar nada más un resumen de lo que es la unidad 1, que es la parte de los impuestos, derechos, tasas y contribuciones especiales para poder aterrizar, perdón, a la unidad 2, que es el impuesto sobre la renta. En esta primera unidad, el objetivo es poder determinar
es poder determinar las diversas, digamos, conceptualización, terminología y forma de poder nosotros relacionar, de poder identificar y de poder describir lo que son las tasas, los impuestos y las contribuciones especiales y al mismo tiempo profundizar en el estudio de sus características. Ese es el objetivo a alcanzar con el desarrollo de esa primera unidad. La temática, como ya te lo había presentado en el programa general, es las definiciones, son los principios, la clasificación, los efectos, las contraprestaciones, la evasión, la defraudación, que la hemos escuchado mucho, pero a veces no logramos identificarlas completas, cuáles son los derechos y cuáles son las tasas, y al final cuáles son esas contribuciones especiales. Entonces, partiendo de la parte de lo que es la definición del impuesto, es muy importante que establecer y estar claro de que cómo queda el impuesto sobre la renta con la nueva ley. Cuando entró en vigencia la 822 y en virtud de la ley de equidad fiscal y otras leyes que teníamos anteriores a la entrada en vigencia de esta ley, eh, y que ahora pues, la tenemos derogada en virtud del 822, aquí pues grava mediante este impuesto los ingresos y rentas netas de fuentes nicaragüenses obtenidas por personas naturales y también por personas jurídicas que no estuviesen expresamente exentas o exoneradas por la ley. Y ahí vienen todas estas clasificaciones de que las rentas de personas naturales o subdivisiones que se van a dar en cuanto a rentas de personas naturales como asalariadas y no asalariadas y en rentas pasivas del capital, que son dividendos e intereses, entran dentro de lo que son todas las partes de los impuestos. Cuando nosotros hablamos de la parte del impuesto, es importante sobre todo estar claro de de la definición de cada una de ellas. Y aquí pues analicemos este concepto, no el impuesto, son las prestaciones que el Estado fija unilateralmente. ¿Qué quiere decir? Que no te lo está consultando. O sea, a vos no te está preguntando si querés pagar impuestos o no querés pagar impuestos. El estado de conformidad al cumplimiento de todos sus planes, digamos, y proyectos que tiene desde el punto de vista social, ellos tienen que buscar cómo solventar esos gastos que va a asumir y cómo lo hacen a través de estos impuestos. Entonces, ellos lo hacen de manera unilateral, pero con un carácter coercitivo para todos nosotros, para que podamos cumplir con lo que la ley mandata. Como ya lo vimos en el tributario 1, no puede existir esta obligación si previo a ella no exista una ley que la regule. Y bueno, aquí ya si la ley te señala a vos como una persona obligada, que es un hecho generador de crédito fiscal, pues tenés que cumplir o sí o sí. Entonces, en resumen, el impuesto es la prestación la cual nosotros, las personas que estamos señaladas por la ley, estamos obligadas a pagar. ¿Y quién es el que se encarga de que vos cumplas o sí? De forma obligatoria el Estado. ¿Y el Estado a través de quién lo hace? A través de las instituciones encargadas de esa función. Y en este caso es la Dirección General de Ingresos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la naturaleza jurídica de los impuestos, básicamente es todas aquellas regulaciones que rigen la materia tributaria y en la cual el Estado, el gobierno central o los gobiernos municipales tienen como objetivo recaudar este dinero para poder solventar el gasto de los servicios públicos, poder dar mayor atención a la población indistintamente, ¿verdad? ¿O por qué? Porque aquí los beneficiados de todos los servicios públicos que se dan son personas que aunque vos no estés trabajando y no estés pagando, no estés cotizando, pero te ves obligado a pagar otro tipo de impuestos. Y a veces nosotros lo hacemos consciente o inconscientemente. Hoy por hoy la gente, indistintamente del estatus, ¿verdad?, económico que tenga o de clase, simplemente puedes optar a ir a adquirir productos a un supermercado y sabes que en un supermercado la mayoría de los productos están grabados con impuestos. Entonces ya de ahí te obligas a hacer el pago. Si usted quiere obtener ese producto, obligadamente tenés que pagar los impuestos que sobre ellos se han establecido. Entonces ahí estamos obligados.
Una base que da origen a los impuestos constitucionalmente lo tenemos regulado en el 114 porque es claro en establecer de que es la Asamblea Nacional quien tiene la potestad de crear, modificar, aprobar o suprimir cualquier tipo de tributo, ¿verdad? Entonces, se prohíben los tributos de carácter confiscatorio. Eso es lo que dispone la Constitución y lo que tenemos todavía vigente. Entonces, ¿están exentos algunos productos? Sí, que en su momento y la Constitución establece medicamentos, vacunas, sueros, consumo humano, órtesis, prótesis. Ya la Constitución o la Carta Magna te establece cuáles son esos productos que están exentos del pago de esos impuestos, que a la actualidad algunos han variado, ¿verdad? Algunos han variado y ya hay ciertos productos que comenzaron a grabar, pues determinando el origen, el destino, etcétera, de los bienes. Entonces, todos estos insumos de materias primas que son necesarios para la elaboración de los productos, también de estos productos que mencionamos con anterioridad, también está exento. Entonces, el artículo 115, continuando con la misma Constitución, establece que los impuestos deben de ser creados por ley, que es lo que ya te había mencionado con anterioridad, y es de carácter obligatorio, esto para poder garantizar que todos los contribuyentes cumplan con esa obligación y estos al mismo tiempo cumplir también con las que la misma Constitución nos demanda, que son los servicios públicos que ya mencionamos. Cuando hablamos de las características de los tributos, bueno, ya aquí entramos a una parte diferente, ¿verdad? Porque estábamos hablando de lo que es la parte de los impuestos y ahora entramos en la parte de lo que son los tributos. Entonces, ¿crees, Norlin, que al hablar de nosotros de tributos estamos hablando, definiendo igual a una persona que es, perdón, una persona que está obligada a pagar y que es, ay, perdón, es que me distraje porque me vinieron a golpear la puerta y no sé quién sea. Y yo siempre me encierro por eso, porque a veces me miran, y ahí, a mi modo, que quede grabado, a veces me miran que estoy hablando ante la pantalla, y, Ajá. y aún así me hablan sabiendo que estoy grabando. Entonces, mejor Sí, no, no se puede concentrar. prefiero cerrar la puerta. Pero siempre, pues, hay más de alguno que pues, ahí está golpeando que quieren entrar. Ok, entonces, definamos antes de hablar de las características de los tributos, eh, que ¿qué es entonces? Si ya nosotros definimos que era un impuesto, entonces definamos que es un tributo. Entonces el tributo es una prestación de dinero, ¿verdad? Que el Estado exige en el ejercicio de su poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley. Y esto es para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines. Entonces, consideramos que hay alguna diferencia con la definición que dimos en impuestos. A ver, ¿te suena o consideras que hay alguna diferencia o no? ¿Cómo dice, profe? A ver, está por ahí, ¿verdad? ¿Ya? Norly, ¿estás Estoy ahí, Norly? escuchando, estoy Que no escuchando. te escucho. ¿No me escucha? No, ¿Escucha? bueno, me imagino que tenés problemas de audio porque ya desde un inicio me escribiste ahí. Pero Entonces, yo sí la básicamente escucho. los tributos son ingresos de derecho público, ¿verdad? Que consisten en prestaciones pecuniarias obligatorias. ¿Qué quiere decir? De que tiene que ser en dinero. Esto porque pues, son exigidas por ley. Cuando nosotros hablamos y damos una definición de lo que son los impuestos, de cierta manera que llega a coincidir con la definición que estamos dando con los tributos. Pero ¿habrá alguna diferencia o no hay diferencia? ¿Estamos hablando de la misma cosa o no? Porque vienen las tasas, que también es algo que necesitamos conceptualizar y, y quedar claro, ¿verdad? Sí, sí.
Entonces, no sé si me escribiste al chat porque no logro ver. Sí le escribí, es que le digo que sí, Estoy la buscando a ver si escucho. te puedo leer si hay alguno, pero no te aparece. Pero bueno, cuando estamos hablando de los impuestos, que ya hablamos que es el tributo, en la cual el cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del Estado. Entonces, cuando nosotros hablamos de la contribución en el tributo, cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de una obra o de una actividad económica. Entonces, para poder estar clara, cuando nosotros nos referimos a los tributos, son aportaciones dinerarias que nosotros damos y que estamos obligados por la ley que debemos de proporcionar al rector del mismo, en este caso Hacienda y Crédito Público, pero a través de la Dirección General de Ingresos. Esto con el objetivo de que puedan atender todos los gastos públicos como son, y dentro de esos gastos públicos entran impuestos, tasas y contribuciones. Entonces, el tributo es lo general, es la reglamentación que tenemos a todas las personas obligadas para poder pagar ciertos impuestos y estos impuestos pueden ser también tasas y pueden ser otras contribuciones especiales. Cuando nosotros ya estamos hablando de un impuesto, estamos hablando digamos, de una contraprestación la cual nosotros estamos obligados. O sea, es el tributo en sí que nosotros tenemos que pagar al Estado, lógico está, para poder generar un beneficio que son los servicios que vamos a recibir posteriormente. Ya, o sea, no, sí, vos lo vas a entregar de manera líquida el tributo, pero lo vas a recibir a través o se va a resarcir de cierta manera, aunque no es una palabra que se utilice en términos tributarios, a través de los servicios públicos que el mismo Estado te va a generar. Cuando nosotros hablamos de estos principios, porque hay principios que rigen los impuestos, en primer lugar tenemos un principio de certeza. ¿Qué es lo que significa este principio? Bueno, porque al establecer la ley, esta obligación del pago del impuesto es obligar de forma directa, porque esa fue la intención de los legisladores, de los diputados al momento de crear esa obligación, es de generar ese carácter coercitivo a las personas en general al pago de ese impuesto, ¿verdad? Y que la ley y todos vamos a tener la conciencia de que estamos obligados o sí a pagar. Entonces, es una imposición. Entonces, si ya la ley, si desde el momento que vos comenzás a trabajar para una empresa y vos devengas un ingreso mayor a los 8.333 córdobas al mes, por tanto, equivale a 100.001 o más de los 100.001 Córdoba al año, ya sabes que sos un sujeto obligado. O sea, que ya tenés esa certeza de que si vos vas a recibir un pago de 10.000 Córdoba, vos ya tenés la certeza que conforme ley estás obligada a pagar el IR. Así de sencillo, a eso se refiere. Porque el hecho imponible ya nace de la ley, ya está establecida y te establece el procedimiento y el porcentaje que vos vas a pagar indistintamente de cómo tu empleador te lo vaya a aplicar. Si te lo va a aplicar de forma mensual, de forma quincenal o de forma semanal. Pero en sí, el impuesto tiene esa certeza que obliga a las personas que conforme la ley son un hecho generador del pago de impuestos a que cumplas, o sí o sí. La parte del principio de legalidad, que también muchos conocen como reserva de ley, consiste en que los impuestos deben de ser creados por ley que paralelamente establezca su incidencia, su tipo impositivo y la garantía de los contribuyentes, y eso lo leímos en el 115 anterior de la Constitución Política. Cuando ya estamos hablando de lo que es el principio de justicia, aquí este principio de justicia obliga a que la administración pública que tiene potestad de administrar justicia sea respetuoso de los derechos y garantías que asisten a nosotros, los contribuyentes como tal. Entonces, si bien es cierto, como te lo dice ahí la explicación,
todas las personas que estamos dentro de un territorio, dentro de un país, tenemos la obligación, también tenemos derecho de cumplir con esa obligación tributaria, pero que en caso de que no se nos den los mismos derechos, las mismas garantías de forma igual para todos, entonces tenemos que hacer uso de ciertos procedimientos y ciertos recursos que más adelante lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, eso ya está establecido. Ay, espérate, aquí nos faltan la de uniformidad. Bueno, la uniformidad, básicamente se conoce también como principio de igualdad o de isonomía. ¿Qué quiere decir? Que en materia tributaria, este principio tiene su propia aplicación desde dos perspectivas. Igualdad ante las cargas públicas e igualdad en cuanto al reconocimiento de los derechos y la garantía que le asiste a todos los sujetos pasivos que somos nosotros de la obligación tributaria según el artículo 27 constitucional. Entonces, en la medida que usted genere mayores ingresos, usted va a dar, tiene la capacidad contributiva y por tanto tu aportación va a ser mayor. A eso se refiere. En la medida que vos ganes menos, pero estás todavía como sujeto obligado por la ley, pues vas a cumplir con esa obligación tributaria en menor porcentaje, si usted quiere. También hay otros principios adicionales, como es el principio de generalidad, que tiene como por objeto comprometer a todos los ciudadanos a participar directamente en el desarrollo económico, político, social de la nación y desde el punto de vista tributario, obligándolos a contribuir para la patria, porque así lo ponen la comunidad con el pago de los tributos y también está dispuesto en la Constitución en su artículo 24. Cuando nosotros nos referimos, porque lo leímos en conceptos anteriores, los principios confiscatorios, que también es un principio que rige la parte tributaria, es porque no pueden aplicarse tributos que no estén creados por la ley o que su incorrecta y desmedida determinación se termine extrayendo o quitándote o despojándote una parte de la propiedad o de la renta de la cual usted cuenta. Entonces, en el artículo 114, que fue que lo leímos ahí, que hace referencia. ¿Qué quiere decir? Que como es líquida, es el dinero que vos tenés que pagar. Tus impuestos no pueden hacer uso para poder ellos generar esa obligación en el caso de incumplimiento a través de la apropiación de tus bienes o de otros bienes que tengas. Generalmente siempre se hacen ante bienes inmuebles, ¿verdad? Porque ahí eso aplica. Entonces no está permitido según la ley. Pero también es un principio importante que mencionar también este no es el principio de tutela jurisdiccional o de tutela judicial efectiva, legalidad ordinaria, que estaba relacionada con la parte de la justicia porque nos obliga a todas las instituciones que están administrando esa justicia y están recordando a todos los obligados cuál es nuestra obligación y en qué periodo y en qué modo hacerlo, pues de que ellos tengan un procedimiento que sea acorde a la ley, un procedimiento que sea justo, un procedimiento que sea equitativo y que vaya conforme a la ley. Entonces, esto es en términos generales. Entonces, el artículo 26 de nuestra Constitución Política establece esos principios fundamentales sobre los cuales descansa toda la acción fiscalizadora que se deriva pues, de la institución o del ente público facultados para tal fin. Todo es lo que andan buscando o lo que procuran es que estos principios constitucionales que rigen la parte de la materia tributaria sean principios de las jurisdicciones. Entonces, todo está regulado desde el artículo 34, el artículo 160, el 165 y el principio de igualdad que está regulado en el artículo 27 constitucional. Entonces, la referida norma constitucional en su numeral 3 establece el principio de habeas data. En este consiste el sagrado derecho de que toda persona, cuando te hablo siempre de personas en materia tributaria, puede ser natural o jurídica, para conocer de cualquier información que sobre ella se registre los funcionarios públicos dentro del ejercicio de sus funciones, así como también el derecho de que conozca por qué y con qué finalidad se procura obtener esa información. Es importante este principio constitucional porque es recogido
En cuanto a la base de la información tributaria, que a menudo sabemos que los funcionarios de la administración tributaria efectúan a terceras personas vinculadas con el sujeto pasivo. Y de esta manera sobre el cual recae una auditoría tributaria, porque ellos son expertos en elaborar o iniciar todo este proceso de auditoría cuando ellos tienen dudas, cuando a veces vos reportás por error, inclusive 2 veces el pago de un impuesto, vos pedís la devolución correspondiente y a veces por sobre ese hecho, para ellos es dudoso y comienzan ese proceso de auditoría tributaria. En ese sentido, el artículo 27 de nuestro Código Tributario establece literalmente en su parte conducente que en caso de que la información de terceros contribuyente solicitada por la Administración Tributaria se obtenga mediante requerimiento específico de contribuyentes, la Administración Tributaria dice que está obligada a notificar a las personas naturales o jurídicas sobre la obtención de esa información. Toda información obtenida por la auditoría tributaria es de irrestricto acceso a las personas naturales o jurídicas sobre la cual se solicitan las mismas. En ese sentido, entonces, norma en el artículo 67 de nuestro Código Tributario, que tiene como finalidad primordial garantizar los derechos del contribuyente dentro de un proceso de fiscalización, establece de manera textual o literal, cuando dicha fiscalización se fundase en discrepancias resultantes de los análisis o cruces de información realizados, se comunicará mediante notificación del órgano tributario al contribuyente. Entonces, finalmente, o en resumen, podemos decir que el artículo 26 constitucional, en su último párrafo, termina estableciendo los principios que debe ponerse en práctica para el examen de documentos, haciendo énfasis en el deber de los funcionarios públicos en cuanto a tomar en consideración los casos y los procedimientos que las leyes secundarias establecen para examinar y obtener información documental en el ámbito fiscal. Entonces, nuestro Código Tributario vigente establece una serie de procesos y procedimientos a través de los cuales se implementan acciones que conllevan a tensionar a veces las relaciones entre la administración pública, los contribuyentes y los responsables, tales como los procesos y procedimientos comprendidos en materia de fiscalización que ejerce la DGI, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, determinar aquellos tributos no declarados, determinar las multas que corresponden y exige el cumplimiento de las obligaciones tributarias líquidas y determinada, asimismo establece procesos y procedimientos para garantizar el funcionamiento de aquellos medios que tienen a su disposición todo contribuyente o responsable para el ejercicio del derecho de su defensa. Y es ahí donde entran los famosos recursos administrativos que te había mencionado en un inicio, o por lo menos al momento de explicarte el contenido programático. Entonces, entre otros procesos y procedimientos en este sentido, a fin de evitar un caos procesal, nuestra Constitución política establece criterios que permiten asegurar en igual de condiciones el debido proceso, la tutela judicial efectiva, debiendo para ello respetar garantías mínimas a todos los procesos y procedimientos que deben de darse y que están pues enunciados en el artículo 34 constitucional y que de acuerdo a lo establecido en ese artículo, pero en la parte en fin, en el último párrafo, que establece que dichas garantías son aplicables a los procesos administrativos o judiciales. De lo anterior podemos concluir que todas estas garantías mínimas de rango constitucional son aplicables a los diversos procesos y procedimientos que puedan derivarse dentro de la relación jurídica que se establece entre el contribuyente, el responsable y la misma administración tributaria. Y ahí sí podemos nosotros seguir citando un sinnúmero de artículos constitucionales, por ejemplo, el 52, que regula el principio de petición y respuesta oportuna. El 68 habla de la parte de la importación de papel, maquinarias, equipos y refacciones, medios de comunicación social, escrito, etcétera. El 71 te hace referencia al patrimonio familiar exento de toda carga pública. El 114 habla de la exención que te lo mencioné también, de las medicinas, vacunas y materias primas necesarias para la elaboración de los mismos. El 125 constitucional, la exención de las universidades y de los centros de educación técnica y superiores, están exentos también del pago de estos impuestos.
el 130 que habla de que en materia tributaria ningún cargo concede a quien lo ejerce más funciones que aquellas atribuidas por la Constitución y las leyes. Entonces, ahí viene un sinnúmero de conceptualizaciones que nos conlleva a lo que necesitamos después de analizar cada uno de estos principios que tenemos en materia tributaria, como son las obligaciones tributarias. ¿Y qué es lo que nosotros podemos decir o definir como obligaciones tributarias?